Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde yo no iré, pero yo sé y es verdad que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mí. Me ha lavado en su sangre carmesí. Porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mí. Me ha lavado en su sangre carmesí. Porque lo siento en mi ser. Yo no alcanzo a comprender por quién me amó y me sacó del mundo gris. Pero sí sé y es verdad que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mí. Me ha lavado en su sangre carmesí. Su amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real,
Amén. Y ahora, mis hermanos, vamos a pasar al devocional de la palabra que se encuentra en el libro de Hebreos, del 36 al 38. Amén. Si todos la tienen, le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Amén. Dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Amén. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. Testifiquemos, testifiquemos que hay gozo, paz y amor en nuestras almas, y venceremos al enemigo. Cristo nos manda sin temor a la batalla. Sonará la trompeta al Dios, sonará, sonará, sonará la trompeta al Dios, sonará, sonará. Testifiquemos, testifiquemos que hay gozo, paz y amor en nuestras almas, y venceremos al enemigo. Cristo nos manda sin temor a la batalla. Sonará la trompeta en Sion, sonará, sonará, sonará la trompeta en Sion, sonará, sonará. Una mirada de fe, una mirada al Señor.
porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová también cayó aquí, y esta iglesia se mueve porque Dios está aquí. La gloria de Jehová también cayó aquí, y esta iglesia se mueve porque Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí, y esta iglesia se mueve porque Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí, y esta iglesia se mueve porque Dios está aquí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová también cayó aquí, y esta iglesia se mueve porque Dios está aquí. La gloria de Jehová también cayó aquí, y esta iglesia se mueve porque Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí, y esta iglesia se mueve porque Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí, y esta iglesia se mueve porque Dios está aquí. Amén. Vamos a dar gracias al Señor, ¿cierto? Están tan calladitos. Cristo vive, hermano. Amén. Gloria a Dios, ¿cierto? Y porque Él vive, nosotros vivimos. A lo mejor cansados, todos estamos cansados porque todos tenemos cosas que hacer, ¿cierto? A lo mejor uno más que otro y así. Pero Dios está aquí y hemos propuesto nuestro corazón venir a adorarlo, ¿cierto? Con libertad, con gozo, con alegría. Esta mujer que le habla anda de las 6 de la mañana levantada. No, incluso desperté a las 5:30. Y aquí estamos con la ayuda del Señor. No he tenido ni un momento a sentarme hoy día, pero aquí estoy con gozo y con alegría porque mi Cristo es grande, es maravilloso. Vengo a alabarlo porque Él es digno de ser alabado. Porque yo necesito alabarlo, porque soy dependiente de Él. Y por eso lo alabo y lo bendigo en este día, por lo grande y maravilloso que ha sido, aunque tenemos que correr para allá, correr para acá, trabajar, como dice la palabra, ¿cierto? Contra más el hombre labra, más escardo sale, ¿cierto? Quizás no vemos que salen cardos, pero vemos que cuesta mucho ganar el dinero, cuesta mucho, y después se va muy rápido.
¿cierto? Ahí vemos lo que el Señor hablaba en su palabra. A lo mejor no nos salen espinos en la casa, pero cuesta mucho. Pero ya llegará el día en que ya no habrá más afán, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Yo le decía en la mañana a mi Cristo, ya no habrá más dolor y vamos a estar gozándonos contigo. No nos acordaremos de nada de esta tierra, porque solo verlo a Él vamos a olvidar todo lo que vivimos acá, ¿cierto? Pero todavía nos resta camino, hermanos queridos. Nos resta camino, así que seamos como Elías. Y en este día comamos y bebamos para que sigamos avanzando, ¿cierto? Que Dios le bendiga, Dios bendiga a nuestros hermanos que siempre nos saludan a la congregación también. Dios bendiga a los que no han podido llegar, ¿cierto? Nuestra hermana Lorena daba su excusa de que no podía venir en este día, mañana tampoco va a poder estar porque no tenía quien cuide su mamita, así que es una excusa muy excusable, ¿cierto? Sabemos la dificultad que tiene mi hermana. Pero eso nos demuestra, hermano, que cuando tengamos tiempo vengamos a adorar al Señor, ¿cierto? Porque después yo antes meditaba, le decía a mi esposo, a veces meditamos la palabra en Eclesiastés que el otro día fue predicada, ¿cierto? ¿Cuántos se acuerdan del mensaje? Vamos a hacer una prueba hoy día. Hoy día es día de prueba. Y sabe usted que uno dice, cierto, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y no tenga en ellos contentamiento. Pero a veces pensamos que solamente es con la vejez, y a veces es con esto, cuando a veces después queremos hacer cosas para el Señor y no podemos porque hay cosas que nos impiden, ¿cierto? Ayúdenos el Señor, por eso aprovechemos. Hay un texto que dice que debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son cortos. Y verdaderamente, hermano, los días están demasiado cortos. Pero con todo alabamos al Señor y damos gracias porque Él nos dio la salvación, porque Él nos perdonó, porque Él nos limpió y porque nos tiene aquí en esta casita. Yo en la mañana me gozaba cuando llegaba acá con mi esposo primero, le decía yo, sabes que no es porque estemos aquí, pero sabe que yo siempre que entro a esta casa, ya sea para venir a limpiarla, para venir a ver algo, para venir a los cultos, para venir a la oración, hay algo especial que siento cuando entro a esta casa del Señor. Porque sé que Él viene conmigo, porque Él no está morando aquí, Él mora en nosotros. Pero yo lo siento, no me pasa en todo lugar, hermano, pero siento desde el día uno que llegamos a este lugar, yo siento su presencia de Él aquí, siento algo maravilloso, algo lindo, que hace hermosa esta casa del Señor. Que Dios bendiga esta casita, la guarde, ¿cierto? Porque es el refugio que tenemos aquí, es nuestro adulán que tenemos, ¿cierto? En el Arenal. Que Dios bendiga a mi hermano diácono, su esposa, bendiga a todos mis hermanos, desde el más pequeñito hasta el más anciano, que Dios los bendiga mucho, mucho. Y voy a adorar a mi Cristo amado, ¿cierto? Hay una alabanza donde habla de cómo estábamos y lo que Él hizo por nosotros, ¿cierto? Gloria a Dios. Un vacío en mi vida, imposible de llenar, había sin conocerte a ti. Navegaba a la deriva como un barco sin timón, y la mar turbulenta de este mundo me alcanzó, y en la angustia conocí tu amor. Me amaste, me amaste, me amaste con profundo amor. Me perdonaste, me perdonaste por amor. Me amaste, me amaste.
la oportunidad. ¿Cómo he de olvidarme de aquellos momentos en que yo pensé que mi vida ya no podía seguir en el mundo viviendo? Pero tú, oh Dios, extendiste tu mano, de ahí me sacaste. Es por eso que hoy en mi vida nace un canto nuevo. ¿Cómo he de olvidarme de aquellos momentos en que yo pensé que mi vida ya no podía seguir en el mundo viviendo? Pero tú, oh Dios, extendiste tu mano, de ahí me sacaste. Es por eso que hoy en mi vida nace un canto nuevo. Yo levanto mis manos, gloria a Dios. Yo levanto mis manos, gloria a Dios. Yo levanto mis manos, yo levanto mis manos y digo gloria a Dios. Yo levanto mis manos, gloria a Dios. Yo levanto mis manos, gloria a Dios. Yo levanto mis manos, yo levanto mis manos y digo gloria a Dios. ¿Cómo he de olvidarme si estando enfermo tú me sanaste? ¿Cómo he de olvidarme si estando triste me consolaste? Tú me diste, oh Dios, aquella dulzura que el mundo no daba. Es por eso que hoy en mi vida nace un canto nuevo. ¿Cómo he de olvidarme si estando enfermo tú me sanaste? Gracias, Jesús. ¿Cómo he de olvidarme si estando triste me consolaste? Tú me diste, oh Dios, aquella dulzura que el mundo no daba. Es por eso que hoy en mi vida nace un canto nuevo. Dígaselo, iglesia. Yo levanto mis manos, gloria a Dios. Yo levanto mis manos, gloria a Dios. Yo levanto mis manos, yo levanto mis manos y digo gloria a Dios. Yo levanto mis manos, gloria a Dios. Yo levanto mis manos, gloria a Dios. Yo levanto mis manos, yo levanto mis manos y digo gloria a Dios. Amén. Que Dios le bendiga, ¿cierto? ¿Se acuerdan del devocional o no?
Paciencia, ¿cierto? Y vamos a hablar de un hombre que fue esclavo y tuvo paciencia por mucho tiempo. Pasaron 70 años de esclavitud. Para los lectores de la Biblia ya deben saber de quién estamos hablando, ¿cierto? De Daniel. Vamos a hablar un poquito de Daniel. Así que vayan buscando a Daniel, ¿cierto? Dios nos bendiga, ¿cierto? Dios bendiga su palabra. Dios bendiga cada gratitud. Dios bendiga a nuestra hermana, ¿cierto? Que Dios bendiga al pequeño Benjamín. Ciertamente para los médicos, las cosas que son imposibles para ellos, para Dios es posible, ¿cierto? Dios tiene que tener un propósito, hermanos queridos. Daniel 6, verso 10, un solo verso vamos a leer, hermanos queridos. Le invito a ponerse en pie por reverencia a la palabra del Señor, no al que predica, sino al Cristo redimido, ¿cierto? Nuestro amado Dios, nuestro Cristo vencedor. ¿La han encontrado, hermanos queridos? Dice así en el nombre de Jesús. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Amado Dios, te damos muchas gracias, mi Señor. Gracias por estar aquí. Gracias por tu presencia. Gracias porque tu sabiduría es tuya, Padre. Yo no soy nada delante de ti sin ti, Padre. En esta hora, Padre, me encomiendo delante de ti y reconozco toda mi dependencia, que separada de ti no puedo hacer nada, Señor. Padre, bendice esta palabra en la vida de mis hermanos, porque la mía, Señor, ya fue bendecida cuando escudriñaba y estudiaba tu palabra. Te doy muchas gracias, Señor, porque yo ya me comí esta palabra, Padre, y me fue más dulce que la miel. Te agradezco en este día el poder estar aquí, Señor, el poder hablar de tu verdad, no mi verdad, la tuya, Padre mío. Ahora bendice a cada uno, abre su mente, su inteligencia espiritual para poder oír la voz de Dios, Señor. Que en este día no escuchen, sino oiga la voz de Dios, Padre, para que tu palabra quede en cada corazón. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos queridos. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró inmediatamente en su casa, dice. Y abiertas las ventanas, o sea, no lo hizo a escondidas más allá de su cámara que daba. Se nota que siempre Daniel estaba el anhelo de Jerusalén, ¿cierto? Nosotros ahora la Jerusalén que perseguimos es celestial, ¿cierto? No es Israel, ahí donde está Israel, no. Es hacia arriba, allá va el camino para nosotros, donde está el autor y consumador de la fe, ¿cierto? Nuestro amado Jesús. Pero lo que me llama la atención de esta palabra, yo no les voy a leer la historia de Daniel porque se ha leído muchas veces. Vamos a ver qué Dios nos quiere decir en esta tarde, pero vamos a usar este texto. Sobre todo vamos a ver lo que hacía Daniel, las acciones de Daniel, la oración, el dar gracias. ¿Cierto? Dice, y delante de Dios como lo solía hacer antes. Entonces nos está demostrando que Daniel venía de Jerusalén con esta enseñanza. En esta enseñanza Dios nos habla de cómo es bueno cuando a los hijos se les enseña para que cuando vengan los problemas, la adversidad, a donde quiera que estén se puedan acordar lo que les fue enseñado. Y ahí se cumple la palabra que dice en Proverbios, ¿cierto? Que hay que instruir al niño. Y estos jóvenes sabemos, sobre todo vamos a hablar de Daniel, pero sabemos que son 4 los protagonistas de esta historia, ¿cierto? Pero en este momento estaba Daniel. Y este hombre, a pesar de que él era un muchacho cuando fue esclavizado, ¿cierto? En Jerusalén. Todos sabemos lo que tuvo que pasar Israel por su desobediencia, sobre todo el pueblo de Judá,
porque fue Judá, pero al final fue todo Israel, porque otros también estaban esclavos en otros lados. Pero Judá fue esclavizado por Babilonia, ¿cierto? Por el imperio babilónico, pero permitido por Dios, porque había sido tanta la desobediencia. Pero ahí vamos a ver que Dios es fiel. A pesar de estos edictos, a pesar de todo, Dios es fiel, hermana. Por eso que Dios todavía está ahí, en ese pequeño, porque Dios es fiel, porque Dios nunca se olvida. La palabra nos está hablando en este día, en el devocional, ¿cierto? El justo vive por fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. En los tiempos que estamos viviendo, hermanos queridos, y en todo tiempo de la iglesia, siempre a la iglesia ha tenido que sobrevivir por la palabra, porque la palabra es la que es viva y la que nos mantiene con el aliento. Ella es la que prospera nuestro camino cristiano, no el camino de cosas seculares, no. Él es el que prospera nuestra vida cristiana, la palabra. La palabra es la que no debe salir de nuestra casa. La palabra es la que no debe salir de estos púlpitos. La palabra es la que no debe salir de nuestra frente, de nuestro corazón, como dice así su palabra. A Josué le dijo, no le dijo solamente, siempre yo le digo a los hermanos, les gusta el texto de Victoria que dice, mira que te mando, que te esfuerces, ¿cierto? Que yo estaré contigo. Esa es la bendición. Pero antes de la bendición, Dios le dice, no te apartes de mi palabra ni a diestra ni a siniestra. Medita en ella de día y de noche, que ella sea la que guíe. ¿Se fija? Ahí está el ingrediente principal. Lo demás es la añadidura que Dios nos da. Pero para que Dios esté contigo y esté conmigo, es que debemos permanecer en su palabra. Y aquí vamos a ver la historia de este joven. Porque cuando comienza todo esto, todavía Daniel era joven. Esta palabra lleva por título así, hermanos queridos: mantén tu gozo sin importar el lugar o la circunstancia. Y aquí vamos a ver que no importa donde usted esté, Daniel estuviera en Judá o estuviera en Babilonia, Daniel era Daniel. Y la pregunta es, ¿usted sigue siendo el mismo donde quiera que esté? Lo que a mí esta palabra me quedó la enseñanza, que no importa si estamos en Egipto o estamos en Babilonia, pero si somos hijos de Dios, sometidos a Dios, vamos a salir en victoria. Y es lo que vivió este hombre siendo esclavo. Punto número 1. Primeramente, para que Daniel pudiera salir victorioso, él quiso alimentarse. Todos sabemos, mire, vamos a leer Daniel del 1, capítulo 1. Vamos a estudiar la Biblia, porque es lo que hay que hacer, hermanos queridos. La palabra tiene que ser estudiar la Biblia. Tenemos que hablar Biblia, tenemos que hablar palabra del Señor, más de lo que podamos decir humanamente. Es Dios, su palabra es la que vive y eficaz, ella es la que penetra, ella es la que discierne, ella es la que confronta nuestra vida. Dice así en Proverbios 1, verso 8 al 20. Mire, para poder entender un poco esta historia. Dice, anteriormente sale cuando el rey toman esclavo a estos jóvenes y le dice que ojalá busquen muchachos, usted sabe, de buen parecer, enseñaban sabiduría. Tenía muchas cualidades estos jóvenes, y de eso necesitaba Nabucodonosor. No necesitaba cualquiera, necesitaba jóvenes sin tacha. Y esto de la palabra a mí me enseña que eran príncipes, o sea, no eran cualquiera tampoco de la casa de Judá. Pero miren lo que dice en el 8, más o menos, para ir entendiendo el alimento de Daniel, para poder Daniel subsistir en Babilonia. Dice, del 1, verso 8 al 20, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Se fija los privilegios que ya Dios le está dando a Daniel por haber tomado esa actitud, hermanos queridos?
y le dijo al jefe de los eunucos, a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, ¿condenaréis para con él al rey mi cabeza? Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Nunca se olvide de esos nombres, porque esos son los nombres que Dios le había dado a estos jóvenes. Los otros nombres son babilónicos. Pero a veces nos acordamos más, ¿cierto?, de Sadrac, Mesach y Abednego. Pero estos son los nombres que Dios les tenía. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbre a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consistió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos, que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar, que llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, él les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento. Mire, ahí viene la añadidura que Dios les dio por ser temerosos de Dios. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Pero mire lo que dice acá: y a Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho al rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, les halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. ¿Se fija? Pero aquí vamos a ir a lo espiritual. Daniel comió junto a Ananías, Misael y Azarías legumbres, bebió agua. Nosotros sabemos lo que representa el agua en la palabra, ¿cierto? Por eso que el salmista dice que nosotros debemos estar igual como el ciervo bramando por las corrientes de agua, porque el agua representa la palabra, la limpieza. ¿Se fija? Y ahora vamos a ir al alimento que le sirvió a Daniel, para poder llegar al texto que leímos. ¿Por qué Daniel tenía esa fuerza y no tenía ese miedo, a pesar que estaba en medio de la esclavitud, era esclavo, pero él seguía orándole a Dios? No tenía miedo que lo apresaran, no había ni un temor al hombre, porque él quería agradar a Dios. Y esta palabra nos está enseñando en esta tarde que a pesar del problema, la dificultad, el lugar donde nosotros estemos, tenemos que ser sal y luz de este mundo, como dice la palabra. Vamos al Salmo 119. Vamos a ver un poquito el alimento de Daniel, porque ese salmo es muy largo, pero vamos a ver un poquito nomás para que vamos a comer lo necesario en este día, para que quedemos con un poquito a lo mejor de hambre, para que mañana nos sigamos alimentando si es la voluntad del Señor. El Salmo 119, verso 2 dice así, en el nombre de Jesús: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Está hablando de la palabra, testimonio en la palabra. Salmo, el mismo Salmo, el verso 9: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Se fija? Es lo que estaba haciendo Daniel. El 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Daniel, con todos los años que estuvo de esclavitud, nunca pecó delante de Dios, hermanos queridos. Nunca lo hizo. Todo lo contrario, siempre sacó en alto la bandera de que Jehová Dios era su Dios. Y Daniel cumplió la palabra que dice en Jeremías:
tú no te conviertas a ellos que se conviertan a ti. Y Daniel, con su testimonio y su forma de ser, ganó a Nabucodonosor. ¿O no ha leído usted la palabra donde Nabucodonosor era siervo de Jehová? Y cuando termina después el periodo de los 7 años andando como una bestia en el campo, termina diciendo lo grande y maravilloso que este Dios. ¿Se fija? Ese es nuestro Dios. Esa es la victoria de Daniel. 103, mire lo que dice el 103 del mismo 119. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Esa es la comida que representa que Daniel no quiso cambiar. Él no quiso cambiar por los banquetes del rey lo que a él le servía. Porque nosotros tenemos que ir a lo espiritual, hermanos queridos. A lo mejor usted dice, hoy si me invitan a comer una comida espléndida, ¿yo cómo voy a rechazar eso? Porque en un banquete de un rey, los reyes comen lo mejor, las cosas más finas. Pero Daniel prefirió comer solo legumbre y tomar agua. Y espiritualmente quiere decir que él no quiso que se aparte ni la palabra de él ni su espíritu de Dios. Porque para poder tener ciencia, inteligencia y todo lo que Daniel tenía es porque el espíritu de Jehová posaba sobre él. Aleluya. ¿Cierto? El mismo espíritu se fue con él a Babilonia. Porque él fue fiel. Entonces, esta es la primera acción de Daniel. Esta es la primera, este es el punto número 1, la primera acción de Daniel. Primero, puso el alimento más importante que deberá ser, como fue para él, para nosotros, la palabra del Señor. El temor a Dios primeramente puso. Someterse a Dios siempre nos traerá victoria, hermanos queridos. ¿Qué dice la palabra en Proverbios, capítulo 3? Después de los Salmos, Proverbios capítulo 3. Dice así del 1 al 7, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿No lo halló Daniel? ¿Qué decía la palabra? Ante el jefe de los eunucos, Daniel halló gracia, ¿cierto? Y ante el rey también, porque no hubo otros mejores que ellos en Babilonia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoye en tu propia prudencia. Reconócelo en todo tu camino y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Es lo que hizo Daniel. Daniel no se quiso contaminar con la comida del rey. ¿Y saben por qué? Porque Daniel sabía que toda esa comida primeramente era sacrificada a los dioses babilónicos. Y por eso él no quiso comer esa comida. Es lo mismo que apareciera un satanista y usted sabe que satanista no le puede recibir lo que le quiera dar a usted. Es lo mismo que venga otra persona y le hable de otro evangelio y usted no tiene que recibir porque usted ya sabe la verdad, hermanos queridos. Usted siga recibiendo la porción del Dios del cielo, su palabra. De ella no se aparte, en ella ponga su esperanza, en ella fíese, dice, no te olvides de mis mandamientos. Guarda, no te olvides, hijo mío, dice, porque largura de días y años de vida paz te aumentará. Mire qué hermoso Dios, ¿cierto? Pero en el 7 no dice, no seas sabio en tu propia opinión y teme a Jehová y apártate del mal. ¿Tenía un texto? El 13 y el 14. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. Y si seguimos, dice muchas cosas más lindas, pero no podemos leer toda la Biblia, ¿cierto? Mire que ya tengo que ir haciendo recortes cuando hago la palabra en mi cuaderno. Si no, después me tiran la orejita. Ayúdenos al Señor. Quiero hablar solamente como para comparar otro joven
que estuvo en Egipto. 2 lugares, Babilonia y Egipto. Ambos representan toda la maldad. Ambos representan el pecado. Ambos representan de que habían puros dioses paganos, que no se alababa a Dios. Pero los dos pudieron estar. ¿Se fija? Por eso, hermanos queridos, dejemos de echarle la culpa al diablo, al mundo y a todo, porque no podemos servir a Dios bien. Daniel y José nos demuestran que sí podemos hacerlo, porque el poderoso gigante va delante de nosotros. Y si él venció, nosotros también venceremos. ¿Se fija? Porque a veces es demasiado fácil echarle la excusa de que el mundo, de que me hicieron esto, de que me hicieron esto otro, y yo no sigo. No. Vean las circunstancias. Pónganse en el lugar de Daniel, siendo un muchacho, a lo mejor un poquito más grande que Ezequiel. Solo Dios sabe, dice un muchacho, porque él ante los ojos de Dios es un muchacho. Y él sobrevivió, porque él amaba y temía a Dios, y porque él se alimentaba bien. ¿Se fija? José también era un muchacho. La palabra dice que más o menos era de 17 años cuando él fue esclavizado también. Pero en ellos dos había un propósito muy grande, hermanos queridos. Y ambos sobrevivieron, uno a Egipto y el otro a Babilonia. Entonces no podemos decir nosotros que no podemos seguir adelante. No, es que este mundo, es que las pruebas, es que me tira mucho la carne, es que los deseos de esta vida, es que mi vecino, es que mi hermano, es que mi familiar me está siempre, me tientan, dice. Nosotros somos hijos del Señor, hermanos queridos. Nosotros tenemos que ser decididos como fue este joven. Joven valiente. Oiga, Nabucodonosor no era cualquiera. Ponerse delante de un rey y rechazar todas las costumbres de ese rey, no crea que le fue fácil a él, pero él sabía en quién confiaba. Por eso que me gustaba el devocional que leyó mi hermana, porque él no tardará su promesa, porque Dios, cuando le profetizan a Israel, a Judá, que va a ser esclavo, también le da la salida y les advierte que si ellos son fieles allá, él va a prosperarlo. Y llegó el momento en que se abrieron las puertas para que salgan de la esclavitud. La Biblia no habla más allá de Daniel, que pasó con él más después, pero sí podemos ver lo que pasó, las visiones que él tuvo, hermanos queridos, que son para el tiempo que estamos viviendo, ¿cierto? Entonces, no pongamos como excusa que no podemos sobrevivir en este mundo. Tampoco podemos vivir encerrados bajo 7 llaves para no pecar. Nosotros tenemos que andar confiados en Cristo y ser temerosos del Señor, hermano. La palabra nos decía el día jueves, Dios no puede ser burlado, hermanos queridos. Yo le decía a mis hermanos cuando tomaba la oportunidad, nosotros no podemos cuidarnos de que el mundo, cuidarnos del mundo, no. Nosotros tenemos que andar con un corazón temeroso delante del Señor. O sea que yo me voy a cuidar del mundo, que el mundo no me vea haciendo algo malo, pero entonces cuando no me ven lo voy a hacer. ¿Se fija? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? O sea, aquí yo voy a venir a aparentar que yo soy cristiano, fiel y verdadero, y en mi casa voy a ser la diabla parada. En mi casa voy a ser de Kiko y Caco. Y con mis vecinos más encima y con toda mi familia. Que todos vean como yo soy en realidad. No, porque si usted tiene a Cristo, usted tiene que ser aquí, como decimos en Chile, aquí y en la quebrada del Ají, tenemos que ser igual, hermanos queridos. Somos cristianos desde que nos levantamos hasta que nos dormimos y seguimos siendo cristianos, porque nos acostamos dando gracias al Señor por el día que Él nos dio. Hermanos queridos, porque si usted aparenta en la iglesia ser cristiano y afuera vive una vida tan mundana como los demás, usted no teme a Dios, porque Dios está en todo lugar. La palabra nos decía el jueves, sus ojos están en todo lugar. ¿A dónde huiremos que podamos escondernos de Él? Jamás, jamás, hermano.
Yo siempre digo, yo puedo engañar al pastor, yo puedo engañar al diácono, incluso puedo engañar a mi marido si yo quisiera hacerlo, si hubiera esa maldad en mí. Pero a Dios jamás, pues, hermanos queridos. Por eso es tiempo que la iglesia tenga el temor de Dios y se aparte del mal. Daniel, José vivieron en medio del pecado, pero no fueron pecadores. La Biblia nos enseña que Daniel oraba como antes, hacía lo que hacía antes. Él no dejó la adoración a Dios. ¿Y por qué cuando viene la familia yo ya no oro? Ya no pongo una alabanza. Porque mi familia que viene le gusta la música mundana. Entonces yo no sigo mi vida que yo tengo. Cambio. No es así, pues, hermanos queridos. Si él estando, que lo podrían haber obligado, hermanos queridos. Pero él no negó nunca su fe. Y todos sabemos la historia, ¿cierto? Todos sabemos todas las pruebas y las cosas que pasó Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Todos sabemos. Y damos gracias al Señor que usted y yo nunca lo hemos visto en esa circunstancia de tener que decir, no, yo sigo a Cristo. Siempre digo, iglesia, apercibámoslo. Tarde o temprano la persecución va a llegar de una u otra forma. Y ahí donde Dios nos dice, vamos a vivir por nuestra fe. Vamos a preferir comer la legumbre, a lo mejor tomar pura agua. Porque todo lo que hay en esta tierra es pasajero. Por eso Pablo decía, he aprendido en la abundancia, en la escasez. A mí me gusta, sabe que nosotros hemos aprendido porque me gusta leer los textos completos. Porque es bonito decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero antes de ese todo, tenemos que aprender a confiar en el Señor plenamente, pues, hermano. Cuando hay escasez, seguimos adorando, seguimos cantando, seguimos dando gracias. Cuando vienen las enfermedades, cuando viene un mal diagnóstico, cuando viene un problema en nuestras vidas, seguimos adorando a Dios. Pues Daniel en este día nos da el ejemplo que a pesar de donde él estaba, él siguió adorando a Dios. Y su mirada nunca se apartó de Jerusalén. Nunca se apartó. Y Jesús en este día dice, no se aparte su mirada de mí, de Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el blanco perfecto. Él es el que te trajo aquí. Él es el que te salvó. Él es el que te perdonó. Él es el que dio su vida. Él es el perfecto. Por eso nuestra fidelidad, nuestro temor debe estar con Él siempre. Porque donde quiera que vayamos, la palabra dice que no hay pensamiento, no hay un sentir en nosotros, no hay nada que Dios no escuche, no vea, no sienta de nosotros, hermanos queridos. Y los ojos de Jehová están sobre la tierra. Así que siempre tengamos eso. Nosotros podemos hacer muchas cosas de repente pensando que podemos vivir una doble vida. Pero delante de Dios jamás, hermano, tarde o que temprano las cosas van a salir a la luz. Y la palabra nos enseña más todavía, por sus frutos los conoceréis. Usted empieza a ver a la gente cuando abre su boca, su acción, y ahí va a ver los frutos. Yo antes me preguntaba, yo decía, Señor, ¿cómo se ven los frutos? Decía yo, ¿cómo se ven los frutos? Y la palabra me enseña. Como ella enseña todo, claro, ¿qué es lo que sacamos? Porque de la abundancia del corazón es la que habla el hombre, ¿cierto? Pero la palabra también decía el otro día que debemos alabarlo de corazón, no de labios, no de palabra humana, sino de la palabra del Señor, ¿cierto? Que es la fiel y verdadera. Vamos a ver a este otro personaje maravilloso que nos dejó una enseñanza muy linda, que es José. Vamos a ver este hombre también un poquito su vida, para que podamos entender que nosotros pudimos estar aquí viviendo en Egipto, pero no somos de Egipto. No somos de Egipto.
Génesis 39, mire lo que dice así en el nombre de Jesús, del 5 al 9, dice: aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Dejó todo lo que tenía en mano de José, con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José hermoso de semblante y de bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, le dijo, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y mire la pregunta, mire lo que le dice este hombre, este muchacho a esta mujer: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y yo me quedo con esa parte. Cuando usted venga la tentación, cuando si en usted hay de repente hacer algo que no corresponde, acuérdese de Dios. ¿Se fija? Nosotros debemos acordarnos de Dios. Que cómo vamos a hacer algo para defraudar a Dios. Yo siempre le digo en mi oración al Señor: mi pesar más grande sería defraudarte a ti, mi amado Jesús. Si tú has sido tan bondadoso, tan bueno, tan fiel. En Él no hay engaño. En Él no hay ni una deslealtad. En Él no hay nada que podríamos reprocharle a Dios, hermanos queridos, nada. Nosotros somos faltos. Nosotros le fallamos. Pero yo trato y le digo: Señor, que nunca te defraude, Padre, porque has sido tan bueno conmigo. Y este hombre, este chico, este joven, fue enseñado por su padre. Todos sabemos que él fue enseñado por Jacob, ¿cierto? Fue al que más le enseñó, al que más amó, dice la palabra. Por eso causó el celo en su hermano. Y él también salió de su casa, de la bendición, y fue llevado a una tierra desconocida, donde estaba todo el pecado. Se fija que esta mujer no tenía ni uno. Si lo hizo con él, a lo mejor no lo dice la Biblia, pero póngase a pensar que si le era tan fácil, era porque era su empleado. A lo mejor cuántas veces lo había hecho. Pero lo que no había sido es que nos había encontrado con otro joven como José. Un joven que no pecó nunca en nada. Y sobre todo había en él el temor de no hacer las cosas. Y mire lo que dice del 20 al 23. Y tomó su ama a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Yo no le voy a leer toda la historia, usted sabe que después lo echó a la cárcel. Pero Jehová estaba con José, porque como él no quiso pecar contra Dios, y le extendió su misericordia, dice, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Nuevamente podemos ver la gracia del Señor, ¿cierto? La misericordia. Y dice en el 22, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que hacía allí él lo hacía. No necesitaba, dice, atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová le prosperaba. Qué hermoso es, cierto, cuando el hombre es temeroso de Dios, Dios lo saca en victoria donde quiera que esté. José era inocente, pero Dios lo estaba prosperando desde la cárcel, porque de ahí ya estaba él preparando el salto de José. Todo lo que él había vivido, toda la angustia de haber sido vendido por sus hermanos, de haber sido apartado de su casa siendo un muchacho, de su madre, ¿cierto? Siendo apartado de su familia, siendo despreciado por sus hermanos. Porque Dios, desde el momento que este joven nació, él puso la gracia en este joven. Y eso causó la envidia.
Y qué terrible cuando hay envidia, ¿cierto? Lo que puede llegar a ser la envidia. Pero aún así Dios estaba con él, ¿cierto? Y este joven representa a otro temeroso del Señor. Entonces, ¿se puede vivir en Egipto? ¿Se puede vivir en el mundo? ¿Se acuerda de la oración de Jesús? En Juan, cuando él ora, dice: Padre, no te ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mundo, los guardes del mal. Esa fue la oración de Jesús. Por eso que la palabra él dice: nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque ahora le pertenecemos a él. Usted pasó a ser posesión adquirida de él. Desde el momento que él pagó el precio, desde el momento que usted aceptó que ahora él es su Señor, usted le pertenece y yo le pertenezco a él. Y él es mi amado. ¿Se fija? Y por lo tanto vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por eso Pablo decía: todo me es lícito, mas todo no me conviene. Usted puede ir por donde quiera. Yo puedo ir por donde quiera. Donde Dios me permita y me dé vida, uno puede ir para allá, dice, puede ir para acá. Pero todo no nos conviene, pues, hermanos queridos. ¿Qué le conviene más a usted hoy día? A ver, ¿estar allá o estar aquí? No sé a usted, pero a mí me conviene estar aquí. A mí me conviene estar aquí. Y hace muchos años que me conviene estar aquí. ¿Por qué nos vamos a exponer? Después algunos llegan golpeados, les pasa algo. Ay, no, es que el diablo fue. Si yo soy hijo de Dios, pero el diablo me atacó allá. ¿Y quién le dijo que usted tenía que andar allá, cierto? Si usted tenía que estar acá, ¿cierto? Hoy es día de alabar al Señor Jesús. Hoy es día de venir a agradecer, de glorificar, de exaltar su nombre. Y es lo que se ha perdido en las iglesias. Oiga, yo como quisiera, yo le digo a veces a mi viejo: se nos hace eterno, padre. Le digo: papá, se nos hace eterno de pasar del domingo hasta el jueves. Se nos hace eterno, hermano, y se lo digo con tremenda sinceridad. No es porque nosotros seamos mejores, porque hay un anhelo de venir a alabar al Señor. Ojalá esta casita hubiera más obreros para que estuviera abierta todos los días aquí. ¿O usted cree que las almas no tienen necesidad el lunes, el martes, el miércoles, el jueves? Yo me acuerdo cuando mi vecino se acercó, llegó a mi casa ese día 31 de diciembre de 2024, él llegó a pedirme que quería venir a la casa del Señor, y él quería venir al tiro, pero no había culto el día martes. Yo le dije: pero si Dios nos da vida, el jueves estamos allá. Y yo decía: Señor, que hace falta que tu casa esté abierta el martes también. ¿Se fija? Hay necesidad. Porque de repente, aunque hubiéramos uno aquí, si esta casa está abierta, puede alguien pasar y querer entrar a escuchar una alabanza, la palabra. ¿Se fija? Hay necesidad. Así que Dios nos bendiga. Para terminar el punto número 1, vamos a Santiago. Miren lo que dice Santiago 4. Estamos viendo el punto número 1. Estamos viendo las acciones de Daniel. La primera acción de Daniel fue no contaminarse con la comida del rey, pero sí seguir comiendo el alimento sólido de Dios, porque eso lo ayudó a ser un hombre de oración. Porque para ver el verso de la cita bíblica, para que él se fuera así, es porque él se alimentó primero, hermanos queridos. Vamos a Santiago. ¿Qué nos dice Santiago? Para que veamos que lo del Nuevo Testamento también nos sirve con el Antiguo. Santiago capítulo 4, del 6 al 7 dice: someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Dios resiste, dice, a los soberbios y da gracia a los humildes. Leí primero el 7. El 6 dice así, 4:6 de Santiago: pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿No le sucedió eso a José? ¿No le sucedió eso a Daniel igual?
Ellos se resistieron y Dios les dio más gracia. Ambos tenían los mismos ingredientes, ¿se fijaron? Porque aunque estaban en Egipto, aunque estaban en Babilonia, nunca se olvidaron al Dios de sus padres. Aleluya. Segunda acción, punto número 2. La oración eficaz puede mucho. Y nos mantiene en comunión con nuestro Dios siempre. ¿Cree usted eso o no? ¿Sabe usted, no sabe usted este verano que hemos tenido, hermanos queridos? ¿Sabe usted que este verano hemos tenido mucho trabajo? Hemos corrido, no sabe cuánto, tenemos un casero que nos ha tenido todos los días de cabeza. Ya no acostamos ya pensando en las longanizas. Soltamos la longaniza para venir para acá. ¿Sabe usted que este hombre pidió todos los días, casi todos los días 40 kilos? Y había que tenérselo porque pasaba todos los días a buscar. Tanto que cuando fue el aniversario vino hasta acá porque se cortó la luz y no me podía ubicar, llegó hasta aquí, buscándome ese día del aniversario. Y eso hace Dios. Yo le doy gracias al Señor porque el verano podría ser muy malo para nosotros, pero sabe que Pascua y Año Nuevo para nosotros fue bien complicado, no estuvo bueno, pero sabe usted que empezamos enero así, al tiro, con la ayuda del Señor. Y Dios nos ayudó porque igual estamos en plena faena arreglando nuestro furgón. Tuvo casi medio año parado nuestro furgón. No teníamos el dinero y más o menos nos salió, va a salir como 2 millones el arreglo. Y teníamos que juntar el dinero. Y está muy difícil la cosa, pero Dios es bueno. Pero ¿sabe lo que no dejamos de hacer? Fue orar. No le voy a decir que a veces venimos saltando para la oración porque salirse de la camita a las 6 y algo cuesta, pues. Pero todos los días los levantamos a esa hora. A veces uno viene con los ojos medio cerrados. Pero aquí Dios nos da fuerza. Por eso que esta palabra me gozaba mi alma ayer cuando el Señor me la entregaba. Porque pienso en toda la semana cuando me va a tocar, qué voy a hablar, pero la arreglo el día antes porque mi memoria está media complicada con la diabetes. Entonces, para poder tener fresco lo que Dios me entregó, si no me voy a olvidar las cosas. Y ayer en la tarde, después que ayudé a mi esposo, mientras él estaba terminando otras cosas, me fui a bañar y me puse a arreglar mi palabra. Y es tan importante la oración. Pero para poder orar tenemos que tener primeramente el alimento. Porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Y la oración tiene que ser con fe, pues, hermano. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo yo le voy a orar si no creo que Él existe, si no creo que Él me va a escuchar? Sería cierto en vano hacerlo. Pero este hombre me enseña en esta palabra, la palabra que Dios dejó para mí en este tiempo, esta enseñanza, que a pesar de la esclavitud, de todo lo que él fue apartado de su familia, de todo Daniel, él tenía la fe para seguir orando. Por eso oraba 3 veces al día, mirando hacia Jerusalén. Por eso el punto número 2 es la acción de la oración, porque nos mantiene en comunión con nuestro Dios. Nosotros tenemos que tener claro, hermanos queridos, que tener la comunión con Dios es como la comunión que usted, todos tenemos con los que tenemos, mi hermana con su mamita, mi hermano con su esposa, con quien estamos más cerca, se fija, tenemos esa comunión de conversar, ¿cierto? Con el que usted tiene más cerca. Y en este caso Dios está para todos, ¿cierto? No está solamente para mí que yo le diga, no, si yo vengo a orar porque Dios es mío y es mío, no. Dios está para que, si usted quiere buscarlo, Dios está ahí. El que pide recibe, el que busca hay, el que toca se le abrirá, dice la palabra. Y por lo tanto, la oración nos mantiene en contacto con Él, porque a Él le podemos conversar nuestras cosas. A veces lo que a lo mejor yo no estoy diciendo que esconda cosas a mi esposo, pero a veces nuestros pensamientos
nuestras cosas íntimas, cosas que a veces sentimos como hijas, como madre, como esposa. ¿Qué mejor que contárselas a Dios, cierto? Porque Él es nuestro amigo fiel, po. Si Él dice que ahora Él nos constituye sus amigos, hermanos queridos, entonces hay que mantener esa comunión. Pero si usted no le habla, a Dios no lo podemos llamar por teléfono para decirle, hola, ¿cómo está, Señor? No, tenemos que orar delante de su presencia. Están las oraciones que podemos hacer grupales, como está la oración individual, esa que te mantiene en tu comunión personal con Dios, ¿cierto? Y es lo que hacía Daniel, hermanos queridos. Mire, vamos al mismo texto que leímos en Daniel, mire. Vamos a Daniel. Nos ayude el Señor. Daniel, constituido profeta mayor, ¿cierto? El 10 que leímos, ¿cierto? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, dice del 6 al 10, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias. Esas son las acciones de Daniel. En la oración, más que pedir y pedir, debemos dar gracias, debemos adorarle. ¿Usted ha leído los salmos? El salmista, ¿cómo empieza siempre? Adorando a Dios, hermanos queridos. Por eso que Jesús nos enseñó el Padre Nuestro. Empieza diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No empieza la oración, Señor, no tengo pan, no tengo vestido, no tengo un auto, no tengo casa. No empieza así. Empieza con acción de adoración, hermanos queridos. Porque la Biblia me enseña a mí que Dios conoce tu necesidad. Dios conoce mi necesidad antes que abramos la boca. Por lo tanto, la mejor oración es de exaltarlo y adorarlo a Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros, pues si es nuestro buen pastor. ¿Se fija? Y Él dice que oraba y daba gracias a Dios. Qué lindo, ¿cierto? Qué lindo es venir a orar o estar en tu casa y bajarte a orar o en tu camita sentado, porque la oración no tiene que ver solamente que esté arrodillado. Va en tu corazón, como tú te presentas, porque a veces puedes ir en la micro y vas clamando al Señor, Señor, vas conmigo, Señor, guárdame. No se va a ir a arrodillar en la micro, ¿cierto? No. O no vamos a estar igual que los musulmanes, botando delante de los pies, no vamos a arrodillar, no. Es nuestra acción. Estas son las acciones de Daniel. Primero comer, primero alimentarse del alimento que él estaba haciendo, que él consumía, y no se contaminó con las algarrobas, con las cosas malas que habían ahí en Babilonia. Segundo, la oración. Nunca dejó la oración, pero todo viene por medio del alimento primero, que es la palabra del Señor. Y dice que delante de Dios, como lo solía hacer antes, o sea, era un hábito de Daniel. La oración tiene que ser un hábito de nosotros. Formarse ese hábito, hermano, de estar en comunión con Dios. ¿Cómo vamos a hablar de un Dios que no conocemos? ¿Cómo vamos a tener comunión con Él si no lo conocemos? Y te mira, ¿y cómo conozco a Dios? Aquí estás. Aquí está todo su currículum del Señor Jesús. ¿Cierto? De Dios. Y mire lo que dice en el mismo 6 del 20 al 22. Dice así: acercándose al foso, llamó 2 veces a Daniel con voz triste y les dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. Miren lo que sabía este rey, ya estamos hablando aquí de Darío. ¿Te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel le respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Pero era la oración de un justo, porque él no había hecho nada injusto, hermanos queridos, y Dios escuchaba su oración. Qué maravilloso, ¿cierto? Mire lo que dice el Salmo 55. Estamos viendo la acción de la oración, hermanos queridos. Salmo 55, verso 16, mire, dice así: en cuanto a mí, Dios, clamaré y Jehová me salvará.
tarde y mañana, y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Dos personas muy diferentes. Uno era David y el otro era Daniel, y hacían lo mismo. Parece que habían tenido la misma enseñanza o el mismo Dios, parece, ¿cierto? Y el 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. Yo meditaba en esta palabra, hermanos queridos, cuando aquí habla de caer, dice justo. Y muchos se toman a veces cuando dice 7 veces caerá el justo y de todas lo librará Jehová, ¿cierto? Y algunos dicen, entonces voy a pecar porque Dios me va a levantar porque yo soy justo delante. No, justo es que usted no ha hecho injusticia. Aquí lo que está diciendo la palabra caído está hablando cuando de repente nosotros estamos desanimados. De repente estamos pasando la prueba, hermanos queridos. Usted está pasando la prueba, está pasando la lucha. Y a veces se siente desolado, como se sintió Elías, desanimado. Algunos hoy día dicen que Elías tuvo depresión. No, él nunca tuvo depresión. Él se sintió desalentado al ver que habían matado a todos los profetas. Y él estaba solo. Incluso él tampoco se sintió digno de haber quedado él vivo. Pero vino Dios y le dio de comer. Lo vimos la otra vez en la palabra: come y bebe, porque te resta camino. No sé si alguno se acuerda cuando se predicó esa palabra. Te resta camino. Y Dios le dio de comer. ¿Y cuántos días caminó Elías nuevamente? 40 días y 40 noches, donde tenía que llegar a hacer la voluntad de Dios, hermanos queridos. Por eso dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. No te dejará para siempre la prueba. Si tú eres justo, no te dejará para siempre. No está hablando de una caída que tú caíste en pecado, porque está hablando de justo. Si tú hubieras caído en pecado, no serías justo delante de Dios. Está hablando de que muchas veces nos sentimos mal, nos sentimos solos. Parece que nunca se va a terminar este problema. Pero Dios nos dice en este día: echa sobre mí tu carga, porque no te va a dejar para siempre así. Aleluya. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Son versos cortos, hermanos. Del 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo, aquí viene la respuesta de Dios, la misma que tuvo Daniel, hermano, porque lo estoy llevando al nuevo, para que veamos que Jesús es el que nos sustenta en esas horas. Es la misma esperanza que tenía Daniel. Por eso lo hacía, por eso oraba, por eso buscaba la presencia, porque él no sabía lo que iba a suceder. Pero vino ese edicto, ¿cierto?, donde decía que tenía que no adorar a nadie más que solamente al rey, porque era una trampa que habían hecho sus enemigos. Pero Dios lo sacó, porque él era justo, inocente, él no había hecho nada malo, solo adorar a nuestro Dios. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es lo que le estaba diciendo. No lo va a dejar para siempre débil, hermano. Cristo te va a levantar, te va a dar la fuerza, te va a levantar como el águila, te va a dar la fuerza como el búfalo, para que sigamos adelante. Dice, ¿entiende usted la palabra? Porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Y cómo cree usted que se acerca al trono de la gracia? Con la oración, pues, hermano querido. Con la oración es como nos acercamos a Dios. Por eso la palabra decía: someteos a Dios y el diablo irá. Sometámoslo al Señor y todo lo demás tendrá que pasar. Sigamos adelante. Aprendamos de los ejemplos. La palabra dice en Romanos que esta palabra fue dejada lo antiguo para nuestra consolación, para nuestra enseñanza, hermano. Para que aprendamos de los mártires de la fe, para que aprendamos de los patriarcas, para que aprendamos que aunque estemos en el mundo, no somos de este mundo y Cristo es por nosotros.
y que podemos sobrevivir, aunque venga, como decía el salmista, no temeremos malas noticias porque tu corazón tiene que estar confiado en Jehová. Aleluya. Mire lo que dice en 1 de Tesalonicenses 5, una palabra muy conocida, hermanos queridos. Del 16 al 18, estar siempre gozoso, orar sin cesar, dar gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Y qué hacía Daniel? ¿Qué hacía Daniel, hermanos queridos? Se arrodillaba y daba gracias a Dios. Él no estaba, Jehová, mira, Darío me va a matar, Jehová me va a echar, Jehová, mira, me va a echar al foso. No estaba así, hermano. Pero nosotros somos de continuo, hasta renegando cuando nos pasan las cosas. Y se lo digo por experiencia, porque uno va aprendiendo. Pero cuando empiezas a leer la palabra, a escudriñarla y a llenarte de ella, empiezas a aprender que todo lo puedes en Cristo, porque Él te fortalece. Cuando nosotros comenzamos, hubieron años muy difíciles para nosotros económicamente. Usted no sabe todo lo que vivimos cuando nos echaron de donde vivíamos, hermano. Eso lo vivimos nosotros solitos como familia. Pero Dios nos puso en este lugar. ¿Y usted cree que porque estábamos llorando dejamos de venir aquí? Y este lugar estaba vacío. Porque a veces venía en ese tiempo mi hermana María y mi hermana Lorena, a veces aparecían y a veces no había nadie aquí. Y nosotros estábamos solos, a veces con Carlita, a veces con Carolina, y nos estábamos predicando nosotros aquí solos. Pero Dios es bueno, porque hoy día los tiene a ustedes en este lugar. Y veníamos desolados porque llegábamos allá y allá estaba el problema. Llegábamos aquí y aquí estaba la esperanza. Y teníamos que llenarnos entre nosotros, ahí, alentarnos, para llegar allá donde estaba todo el problema. Cuando se van y no teníamos ni un peso, no teníamos para dónde mirar, solo confiar que Cristo había dicho que Él nos iba a dar nuestra casa. 14 años pasaron para ver esa promesa de Dios. Siempre le he contado, los 2 primeros años que nosotros íbamos a Carloír, que íbamos de a pie, no teníamos un peso para pagar una micro, no teníamos un peso para ir al supermercado, no teníamos nada, pero nunca nos faltó que comer. A lo mejor no comimos lo que hoy día comimos, pero no nos faltó que comer. A lo mejor teníamos pura legumbre y agua como tenía Daniel. Pero sabe, había algo. Dios había tocado este corazón y ese corazón. Y ahora no había nada que nos impedía buscar al Señor, porque queríamos más y más de Él. Como dice la alabanza, yo quiero más y más de ti. Íbamos los martes, íbamos los jueves, íbamos los sábados, íbamos los domingos. Ahí estábamos los cultos. Había oración, ahí estábamos. Había ayuno, ahí estábamos. Había predica a la calle, ahí estábamos. Empezaron los sectores todos los martes, ahí estábamos. Después el Señor nos mandó a este lugar y aquí estábamos. Y íbamos a los martes al sector. Tuvimos 3 años yendo de aquí al sector, hermano. Si yo sé lo que es el sacrificio, porque no todo el tiempo tuvimos vehículos. Cuando quedé esperando a Carlita hasta el último momento, cuando ya andaba así, mi guatita de grande, me subí yo a una micro y me echaban a mí y ellos se iban caminando porque no había plata para ellos. Y eso lo vivimos con el Señor. Eso no lo sabe mucho la iglesia, nosotros lo vivimos con el Señor. Carolina, como 10 años anduvo con la misma faldita. Yo traía unas faldas que tenía, que antes iba a la iglesia del tiempo y las tenía guardadas, y con esa andaba, siempre. Pero no me importaba, porque me importaba andar limpia.
y me importaba agradarle a mi Señor. Y a veces igual daba un poco tristeza como madre, porque usted sabe a veces que la iglesia a veces parece pasarela. Y yo miraba que llegaban con ropa linda las niñas, las hermanas, con sus tacos y taconeaban. Y yo decía, lo único a veces me preocupaba a mi niña, y yo decía, ojalá en ella no haya resentimiento, ni haya esas cosas que uno no le puede dar. Pero cuando Dios empezó a bendecir nuestras vidas, porque Él dijo, séanme fiel y yo seré con ustedes. Y empezaron a llegar los vestiditos, uno tras otro. Hoy día ni le cuento, Carolina, parece persa arriba. Yo le digo, a veces le digo yo nunca te había visto ese vestido. Pero nunca he sido hermana de rechazar nada. Cuando iban a hacer Carlita, el Señor dijo yo voy a enviar a esta niña, y lo dijo de tal y tal forma. Antes que ella fuera concebida, empezaba la gente arriba, me llamaban, oye, te traje una bolsita de ropa cuando sabían que había quedado embarazada. Y empezó a llegar la ropa para Carlita, usada. Pero yo le agradecía a mi Señor. Cuando Dios nos dio la oportunidad de tener nuestro primer auto, era del año 93. Pero yo le decía, gracias Señor, porque para mí es como que fuera un 0 kilómetro. Porque me lo diste tú. Por eso, ¿cómo no adorar a mi Dios? ¿Cómo no gozarme cada día que vengo aquí? Vengo con mis tobillos todo hinchados. No me puedo poner otros zapatos porque me aprieta. Pero a mí no me importa, porque yo no vengo a modelar. No me importa andar con taco, a mí no me importa eso, nunca me ha importado. A mí me importa agradar a mi amado Jesús. Y vengo con gozo, a pesar de que vengo cansada físicamente, no espiritualmente, hermanas queridas, físicamente, porque ya también voy teniendo mis años. Y nos tocó andar harto a patita igual. Siempre hemos dicho, a Loma del Sol, 2 años subiendo para arriba. 3 horas caminando para arriba y 2 horas y media para abajo, cuesta abajo, resbalando, ya más de trasero para abajo, porque veníamos cuesta abajo. Así nos tocó a nosotros Loma del Sol, pero íbamos con gozo. ¿Sabe por qué? Porque la cara de mi hermana Hilda, de mi hermano Temisto, valía la pena seguir yendo a verlos, porque ellos anhelaban que vayan a verlos. En ese tiempo no iban como van ahora. Ahora de repente algunos dicen, vamos a ir a Loma del Sol, y suben en auto un rato y van para allá. No, en ese tiempo no se peleaban para ir para Lomas del Sol. Pasábamos a ver un anciano igual. Y a pesar que íbamos cuesta arriba, 3 horas, hermanos queridos, aún así llevábamos una mochilita cada uno y echábamos todo lo que podíamos y le pasábamos a dejar algunas cositas a ese anciano y le hablábamos del Señor. Pasábamos a estar unos minutos con él y después nos íbamos de mi hermana Hilda. Y allá estirábamos la tarde lo que más podíamos. Muchas veces nos pilló la noche. Una vez quedamos sin la micro, caminamos de Goyelhue hasta acá casi, hasta llegar casi a subir la cuesta. Veníamos totalmente cansados. Y ahí era nueva, y le digo, por eso le digo por experiencia. He aprendido a contentarme con lo que tengo, he aprendido, se va aprendiendo. En ese momento yo le decía, Señor, y le renegaba, le decía, Señor, andamos haciendo tu obra, mira, y no tenemos cómo irnos, andamos todos mojados. Yo casi me dio hipotermia, hermana, porque los pilló una lluvia de arriba, de allá hasta acá, y más encima se nos pasó la micro y no había otra micro, y no teníamos a quién llamar para que nos vaya a buscar. Caminamos hasta que de repente yo dije, Señor, mandaste los carros de Elías. De repente vimos una luz, una micro, pero pasaron horas, pues, hermana. Y todo eso hemos vivido, muchas cosas más. Pero yo le digo a mi Señor, si tuviera que volver a pasar para seguirte, yo lo sigo haciendo, porque vale la pena seguir. ¿Y ahora en qué mundo vivimos? Tanta comodidad, ¿cierto? Tanta cosa y tanta excusa que le ponemos a mi amado Jesús. Por eso, hermano, es
estemos siempre gozosos, orando sin cesar como lo hacía Daniel, como lo hizo José. José nunca se apartó, nunca pecó delante de Dios porque él temía a Dios. Miren lo que dice Colosenses, más atrasito de que leímos Tesalonicenses, y ya de ahí vamos a ir a la conclusión, hermano. 4:2. Miren lo que dice: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Se fija que la oración es dar gracias? Más que pedir, es dar gracias. Punto número 3 y conclusión, hermanos queridos. El temor, el gozo, la fidelidad, el amor, la fe de Daniel y José no cambiaron. Esas dos naciones, Egipto y Babilonia, no los cambiaron a ellos. Siguieron siendo los mismos. Y nosotros ahora tenemos el mismo Dios de ellos y su espíritu. Ellos tenían una esperanza terrenal y nosotros teníamos una esperanza celestial. Porque Daniel sabía que Judá iba a volver a Jerusalén. Por eso no quitaba su mirada de allá. Pero ahora nosotros tenemos que verlo espiritualmente. No quitar la mirada del galardón. Pero para mí el galardón más grande, hermanos queridos, es ir a ver a mi Cristo cara a cara. Yo quiero verlo cara a cara. Yo no sé usted si quiere ver solamente el mar que dice que parece de cristal, porque no es de cristal, dice como cristal. ¿Se fija? Así dice la palabra, como. No que es de cristal, como cristal. En las calles de oro, las puertas de perlas, como dice. No, yo quiero verlo a Él. ¿Sabe por qué quiero verlo a Él? Porque yo quiero agradecerle a Él. Me lo paso todos los días dándole gracias de esta tierra. Pero yo un día quiero verlo cara a cara para agradecerle la vida que Él me dio. Que Él me sacó de la miseria. Me sacó del desprecio. Me sacó del abandono. Y sobre todo me sacó del pecado. Y me dio una esperanza de vida que yo no merecía. Porque la Biblia me lo dice así. Yo no lo merecía. Pero Él se puso en sacrificio por mí. Y yo quiero darle gracias a mi amado. Porque me ha amado como nadie me ha amado en esta tierra, ni después de esta tierra, nadie. Su amor es tan grande. Lo que yo siento cuando Él me acaricia, no lo he sentido en esta tierra. Y no se puede comparar. Y yo quiero agradecerle. Más que me dé corona, más que me dé un galardón, yo quiero estar con Él. Ese es mi anhelo. Y es el anhelo que debiera ser de la iglesia, hermanos queridos. Por eso no perdamos la fe, la fidelidad, el temor a Dios. Sigamos adelante, iglesia. Vale la pena. Vale la pena. Porque nosotros ahora tenemos una esperanza celestial y nos espera su venida y la eternidad. Así que, hermanos, firme y adelante, porque nos resta camino todavía. Vamos a leer unos textos para terminar. Volvamos a Daniel 12. Veamos qué pasó con Daniel. Esta es la conclusión de este tema, hermanos queridos. Daniel 12, del 12 al 13, dos textos nomás. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Qué maravillosa esperanza de Daniel, ¿cierto? Y él con sus ojos, mire, estas son las cosas que Daniel vio para el final, que está en Apocalipsis. Pero él también vio que llegó el fin de la esclavitud de Judá. Y los que fueron fieles volvieron. Los que no se contaminaron con la comida del rey, los que no se contaminaron con los reyes, con los ídolos babilónicos, Dios los sacó en victoria. Él dice que el que se humilla, Él le da mayor gracia, ¿cierto? Lo decía la palabra. Qué maravilloso. Vamos a ver lo que dijo de José.
Mire la esperanza de José. Que José no tenía su esperanza en Egipto. Él fue bendecido en Egipto, llegó a ser gobernador, todos sabemos la historia. Después de Faraón no había otro hombre más importante que José, pero tenía todo un propósito. Vamos al 50 del 15 al 26. Dice así: muerte de José. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará pago de todo el mal que hicimos. ¿Qué le hicimos? Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diré a José. Más encima todavía seguían mintiendo porque Jacob no le había dicho eso, pero ellos lo hicieron pensando que José iba a tomar represalia ahora de ellos. Así diré a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdone la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros, a vuestros hijos. Así los consoló y le habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, dijo, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. E hizo jurar a José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. La esperanza de José era terrenal, porque él sabía que había una promesa para Abraham y que se tenía que cumplir, y era la tierra de Canaán, la que después, usted sabe la historia de Moisés, de Josué, de Caleb y todos los que fueron, ¿cierto? ¿Se fija? Este hombre se mantuvo intacto en Egipto, pero Dios lo usó. Es lo mismo que Dios hoy día con todos nosotros, hermanos queridos. Vivimos en este mundo, pero Dios nos tiene en este mundo ahora para ser sal y luz de este mundo. Y como le vuelvo a decir lo que le dijo a Jeremías Dios cuando lo reanima. ¿Se ha fijado que de repente usted pega la mirada para el lado y dice: hoy que prospera el vecino, hoy que prospera mi familia, y ni sirven a Dios, que prosperan? Hoy nada les pasa, hacen tal y tales cosas. ¿O no le ha pasado a usted por la mente? Pero ¿qué nos dice Dios? Tú no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. Porque la salvación, hermanos queridos, costó precio de sangre. Y nuestra salida de aquí, de este mundo, tampoco va a ser fácil. Fuera fácil que Dios nos tuviera en una burbuja. Pero Dios nos ha enseñado que debemos aprender a luchar, tomar la armadura de Él todos los días para poder vencer en el día malo. La diferencia está que ahora tú, mi hermana, tú, mi hermano, todos tenemos a Cristo y no estamos luchando solos. Así como estuvo Daniel, no estuvo solo. Dios estaba ahí en el foso. Dios estaba ahí con Ananías, Misael y Azarías cuando quisieron quemarlo. El cuarto varón estaba ahí. Con José estaba ahí en la cárcel. Con José estuvo ahí en el foso cuando lo tiraron a la cisterna. Pero como él le dice después: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios los encaminó a bien, porque Dios siempre tiene la salida y Dios algo está tratando con cada uno de nosotros. Tu prueba tiene un fin y Dios la va a encaminar a lo que Él quiere hacer. Solo basta que sigas orando y le sigas temiendo a Dios. Gloria a Dios. Vamos a segunda, nos quedan dos textos. Segunda de Tesalonicenses, hermano. Capítulo 2, verso 3. La segunda ahora.
A ver. Era primera. Dice así: sino que según fuimos aprobados por Dios para que nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Daniel no agradó a los hombres, él agradó a Dios. Si nosotros agradamos a Dios, Dios nos va a sacar en victoria, hermanos queridos. Y para terminar vamos a ir a Santiago. Santiago capítulo 1. Vamos a leer 2 versos para terminar. Santiago capítulo 1 verso 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y el 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta es la palabra, hermanos queridos. Mantén tu gozo sin importar el lugar o las circunstancias. Cristo está con nosotros. Vamos a orar. Si alguno está enfermo y quiere pasar al banco de humillación, Dios está aquí. Él es el que sana. Nosotros oramos. Dios dijo que nosotros teníamos ahora la potestad de poner las manos sobre los enfermos. Así lo dijo Dios. Le dijo Jesús a sus discípulos. Si alguno necesita fuerza, aquí está el banco de humillación, hermano. Y si están todos bien, que Dios los bendiga. Voy a orar. Padre amado, te doy muchas gracias, mi Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque eres grande. Gracias porque eres poderoso. Gracias porque este hombre, Señor, se humillaba delante de tu presencia. Y usted no lo dejó solo, Padre. Tu palabra dice que todo le ayuda bien a los que te aman, Señor Jesús. Somos más que vencedores en medio de ti. Gracias, Jesús. Oramos por los enfermos. Oramos, Señor, por los cansados. Oramos por los débiles, Señor, porque la palabra lo dice. No es que nosotros creamos que somos mejores, Padre. Tu palabra dice que hay débiles en la fe. Susténtale, fortalécelos, Padre. Que este día, Señor, tu palabra podamos comerla, Señor, disgustarla y darnos cuenta, Señor, que contigo somos más que vencedores. Que no importando donde quiera que estemos, Señor, no importa la ciudad, no importa el lugar, no importa, Señor, el imperio, no importa lo que haya en esta tierra, Señor. Nosotros somos tus hijos y debemos, Señor, serte fieles, ser temerosos, serte leales. Tener la fe y la confianza que usted será por nosotros, Padre. A lo mejor a veces nos podemos ver derrotados, pero es porque somos seres humanos, Padre, y somos débiles, pero tú eres fuerte, Padre. Por eso en este día tu palabra me enseña que debemos bastarnos de tu gracia, porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Nosotros somos débiles, Padre, pero tú eres fuerte, tú eres poderoso, Jesús. A pesar que usted permitió la esclavitud de Judá, a pesar que usted permitió, Señor, que José fuera vendido, pero tú no lo dejaste, mi Señor. ¿A dónde podremos estar, Señor, que tú no estés, mi Jesús? En este día oramos, Señor, por los que están en los hospitales, por los que están en las cárceles, mi Señor, por nuestros hermanos que llevan el mensaje a esos lugares. Oramos, Señor, por Benjamín. Oramos por mi hermana Miriam, Señor. Oramos por mi hermana, Señor, nuestros hermanos que piden la oración, Padre, ahí en los videos. Oramos, Señor Jesús, por el que está postrado. Oramos en esta hora, Señor, por mi hermana Lorena, por su mamita, Padre, que tú tomes el dominio, el control, Padre mío. Para ti no hay nada imposible, mi Dios. Oramos por el trabajo de mañana, Señor espiritual. Danos la fuerza, danos el ánimo, Señor, si te place, danos vida. Oramos, Señor Jesús, por la salida que tenemos también, Padre, por todos los trabajos espirituales que hay, Señor, no solo en la misión, no solo en este lugar, sino en tu iglesia,
esa iglesia que fue comprada por precio de sangre, Padre. Oro por los pastores. Oro, Señor, por tus siervos para que prediquen la verdad, para que corrijan la iglesia, para que ayuden al desalentado, que hagan la labor en la cual tú nos lo has puesto, Señor. Tu palabra dice que todos somos siervos al servicio tuyo, Padre. Aquí no hay ninguno mayor que otro, Padre mío. Todos somos iguales delante de tu presencia. Solo que algunos los ha honrado, Padre, poniéndolos en lugares. Pero no, Señor, para que crean que son mejores, sino para servirte, Padre mío, porque un día van a dar cuenta, Padre mío, de lo que han hecho, así como todos nosotros, mi Señor. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Ayúdanos, Padre, en esa fidelidad como la tuvo Daniel, como la tuvo José, Padre, como la tuvo Esther, Padre mío. También estando esclava en ese lugar, Padre mío, tú la usaste para salvar a tu pueblo. Usaste a Ruth, Padre, una mujer con carácter, una mujer, Señor, con una tremenda, Señor, devoción, un amor a su suegra, Padre. Pero también una mujer, Señor, que adquirió un compromiso tan grande, dejó padre, madre, dioses paganos, Señor, y se convirtió a ti de todo corazón. Tremenda, Señor, determinación. Ayúdanos a ser ese tipo de mujeres, Padre, temerosas de Dios, valientes por tu causa, Padre, de poder predicar, de poder hablar a otros de tu salvación. Ayuda a mis vecinos que están aquí, Padre. Bendice a los que no han podido, mi hermano José, Señor. Tú conoces su vida, Padre. Te damos muchas gracias, mi Cristo amado, en este día. Gracias, mi Señor. A ti la honra, a ti la gloria y la alabanza. Ahora dejo este lugar en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dando la gloria a Dios, voy a dejar a mi hermana en este lugar. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Señor, bendiga, Señor, a nuestra hermana Ana, que nos ha traído la palabra en este día. Y como ya hemos orado, vamos a pasar a la última alabanza que tenga nuestra hermana. Y le voy a pedir a mi hermano Edison que pase a despedir el culto del día. Llegará para ti un nuevo día, para ti que has perdido la esperanza de llorar. Tus ojos ya están cansados, pero yo sé que Dios no te ha olvidado. Paciente espera en Jehová, paciente espera en Jehová, pues los que esperan en Él nunca serán avergonzados. Paciente espera en Jehová, la prueba ya pasará, entonces tú cantarás cuando Dios te dirá: siervo aprobado. Paciente espera en Jehová, paciente espera en Jehová, pues los que esperan en Él nunca serán avergonzados. Paciente espera en Jehová, la prueba ya pasará,
Gracias, mi amado Rey. Gracias, Cordero de Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Y tu nombre sea glorificado en todas tus casas de Jesús. Llegará para ti un nuevo día, para ti que has perdido la esperanza de llorar. Tus ojos ya están cansados, pero yo sé que Dios no te ha olvidado. Paciente espera en Jehová, paciente espera en Jehová, pues los que esperan en Él nunca serán avergonzados. Paciente espera en Jehová, la prueba ya pasará, entonces tú cantarás cuando Dios te dirá: siervo aprobado. Paciente espera en Jehová, paciente espera en Jehová, pues los que esperan en Él nunca serán avergonzados. Paciente espera en Jehová, la prueba ya pasará, entonces tú cantarás cuando Dios te dirá: siervo aprobado. Gloria a Padre Celestial, te damos la gracia en esta hora, Dios del cielo, porque hemos tenido esta oportunidad, Señor, de poder estar una vez más aquí en tu casa, alabando, Señor, cantando cántico a tu nombre. Y también, Padre, gracias por tu palabra, Señor, en esta hora, Dios del cielo, que tú has hablado en nuestras vidas, Padre, y la podamos poner por obra también, Señor. Bendito Dios, gracias por todo lo que se ha realizado en esta hora. Dios bendito, poderoso Dios, bendice a cada uno de tus hijos, Señor, que ha llegado también a tu casa. Padre Celestial, Dios del cielo, que no nos vayamos como hemos llegado, Señor Padre, sino que nos vayamos con nueva fuerza, Señor, poderoso Dios. Gracias por todo en esta hora, Padre Celestial. Todo esto te lo pido, Dios poderoso, en el dulce nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Vamos glorificando el nombre de nuestro Dios y también voy a dar saludos, hermanos, para la vida. Así que se van a día. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.